Los últimos tiempos, revelaciones divinas y transformaciones inesperadas según Mateo 24. En el tercer año de Joaquín, mientras el sol caía lentamente detrás de las colinas, un aire de expectación envolvía el Monte de los Olivos, un lugar sagrado en las afueras de Jerusalén. Jesús, el Maestro, se sentó en la ladera, rodeado de sirenas naturales que se mecían suavemente con la brisa, esos olivos centenarios que habían presenciado las súplicas y esperanzas del pueblo de Israel a lo largo de los siglos. Allí, bajo un cielo pintado de tonos anaranjados y morados, sus discípulos se agolpaban a su alrededor, especialmente Pedro, Santiago, Juan y Andrés, con corazones inquietos. ¿Cuándo serán estas cosas?, murmuraron con voz temblorosa, refiriéndose a las proféticas palabras que habían brotado de los labios de su rabí. La incertidumbre se cernía sobre ellos como un velo pesado, y el Maestro, al ver su inquietud, les respondió con una mirada de compasión profunda y caridad. No os dejéis abatir por los rumores de guerras, ni por los temores que asolan a las naciones, les dijo, señalando con su mano hacia el horizonte donde sombras de conflicto se proyectaban. El clima se tornó denso, mientras las sombras de su futuro comenzaban a tomar forma en sus mentes, presagiando tribulaciones. Jesús continuó hablando de un mundo atormentado, donde muchos serían entregados a la persecución, y donde la traición corroería los corazones de los hombres. La verdad de sus palabras resonaba en el alma de cada discípulo. El peso de las revelaciones se sentía en el aire, y la ansiedad creció en sus corazones. ¿Cómo podrían permanecer firmes en medio de tal adversidad? Con clara autoridad, Jesús proclamó, «El que persevere hasta el fin, éste será salvo». Aquella promesa fue como un ancla para sus almas, un rayito de esperanza en medio de la oscura tormenta. Con el aire tenso de expectación, el Salvador les ofreció un destello de luz, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. La esperanza resonó en ellos, una chispa encendida a pesar de los tiempos difíciles que se anunciaban. El mensaje de su Maestro iba más allá de la tribulación, era un llamado a llevar la buena nueva. A medida que la oscuridad se cernía en el horizonte, Jesús, con voz firme y cargada de propósito, les habló de su regreso. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Una mezcla de asombro y miedo llenó el ambiente. Los discípulos se miraron entre sí, sus corazones latían con anticipación y temor. ¿Qué significaba eso para ellos? Mientras la noche comenzaba a descender sobre la ladera, el Maestro dejó flotando en el aire una poderosa misión. Estad pues alertas, porque no sabéis en qué día ha de venir vuestro Señor. Estas palabras resonaron como un eco en sus corazones, un recordatorio de la responsabilidad que se les había confiado. La atmósfera estaba impregnada de reverencia y expectativa. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En esa tarde crucial, mientras el sol desaparecía tras los montes, los corazones de los discípulos se estremecían al borde de lo desconocido. La promesa de Jesús brillaba como una estrella en la noche, iluminando su camino en tiempos de oscuridad, mientras el eco de su mandato los impulsaba hacia el futuro lleno de fe y desafío. La noche se asentó sobre Jerusalén como un manto oscuro, tiñendo el aire con un misterio palpable. Al pie del Monte de los Olivos, los discípulos permanecían reunidos, sus almas resonando con las palabras de su Maestro. La fragorosa advertencia sobre lo que vendría les llenaba de inquietud, pero también de un destello de esperanza que iluminaba el camino de su fe. Pedro, ¿qué piensas del regreso del Maestro? ¿Podríamos estar aquí cuando eso suceda? Inquirió Juan, con voz temblorosa, mientras miraba hacia las estrellas que comenzaban a brillar en el firmamento. Pedro, siempre impetuoso, respondió,
No sé cuándo volverá, pero su promesa debe ser nuestra fortaleza. Si el Hijo del Hombre viene, entonces debemos estar listos, siempre listos. Estas palabras fueron acompañadas de un fervoroso asentimiento de los demás, resonando en sus corazones como un pacto de fieles. Mientras tanto, Jesús se había retirado un poco más, su mirada fija en la ciudad. En su corazón, la carga del sacrificio futuro también pesaba. La profecía de su muerte y resurrección se acercaba, así como la revelación de su gloria. Oraba en silencio, buscando fortaleza y revelación del Padre. Había de venir un tiempo en que el mundo sería sacudido, y muchos olvidarían sus enseñanzas en medio del caos. En ese momento de profunda introspección, una sombra se deslizó como un viento frío sobre la colina. Jesús sintió en su espíritu que no solo los ángeles observaban, sino también fuerzas oscuras aguardaban la oportunidad de interrumpir el plan soberano de Dios. De pronto, una figura surgió entre los olivos. Era un anciano conocido por sus visiones proféticas, Simeón de Jerusalén. Con su voz temblando por el peso de la revelación, se acercó al Maestro. «Hijo de David, el tiempo no es lejano. Despertarás a la ira de las naciones, y los corazones se volverán insensibles. Sin embargo, la gloria de Dios está en movimiento, y tu sacrificio será la luz para el mundo, que camina en tinieblas». Los discípulos se miraron, la gravedad de las palabras de Simeón retumbando en sus almas. Mientras la brisa se llevaba suavemente las hojas, el anciano prosiguió: «No temas, Jesús. El reino de Dios será establecido, y mi pueblo, que ha estado en tinieblas, verá una gran luz. La redención está en camino, y aquellos que crean serán salvos». La inquietud de los apóstoles se tornó en una mezcla de temor y anticipación, y Jesús, acercándose a sus discípulos, les aseguró: «Viene un tiempo de prueba, pero no temáis. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Sus voces, entrelazadas con la risa de un niño que pasaba, eran ecos de esperanza. Sin embargo, la noche todavía guardaba misterios, y el cielo, salpicado de estrellas, parecía observar todo. Así que, mientras la incertidumbre reinaba en sus corazones, Jesús les habló de las señales que debían mirar. «Habrá rumores de guerras y grandes tribulaciones, pero recordad, esto es solo el comienzo. La fe de muchos será probada, pero el Evangelio se predicará hasta los confines de la tierra». Las palabras resonaron en su atmósfera como un trueno, y al mirar hacia el horizonte, Pedro, sensible a la atmósfera, sintió una descarga de temor por lo que estaba por venir. En su mente se agolpaban los recuerdos de viejas profecías, y el eco de su propio temor minaba su valor. «¿Y si fallamos?», preguntó con voz baja, pero el maestro, tomándole de la mano, lo miró con ojos penetrantes. «Aun si fracasas, habrá un remanente fiel, y mi gracia será suficiente». Aquella noche se sumió en una profunda reflexión. La promesa de su regreso y el llamado a equiparse con la fe quedaban establecidos en lazos inquebrantables. Pero, en sus corazones, la pregunta seguía flotando. ¿Estarían realmente listos cuando el cielo abriera su cortina y el Hijo del Hombre apareciera en toda su gloria? El tiempo apremiaba, y la revelación de Dios estaba en movimiento. En los aires cargados de expectación, la historia del Redentor escribía su próximo capítulo, mientras un mensaje profundo vibraba en el aire. Pero, lo que aún no sabéis sobre el plan de Dios es que todo ha sido preparado para este tiempo. La mañana llegó con un susurro de luz filtrándose a través de las hojas, despertando a la ciudad que respiraba una tensión palpable. Los discípulos, después de una noche llena de sueños inquietantes, se reunieron nuevamente al pie del Monte de los Olivos. Aún resonaban en sus corazones las palabras proféticas de Simeón, y el eco de la promesa de Jesús se anidaba en sus almas como una llama parpadeante. «Los tiempos son inciertos», dijo Juan, su mirada perdida en la lejanía. «Las palabras del Maestro pesan en mí. Siento que un gran cambio se avecina». Pedro, intentando mostrar valor, respondió: «No podemos flaquear. Su palabra nos sostiene, incluso cuando la oscuridad se cierne sobre nosotros. Su sacrificio será luz para nosotros y para generaciones que aún no han nacido». En ese momento Jesús se acercó,
su rostro iluminado por el primer destello de sol del día. ¿De qué habláis con tanto fervor, mis amados?, preguntó con una voz que parecía cada vez más cercana al corazón de todos. Los discípulos, tomando aliento, compartieron con él sus dudas y la angustia que crecía en sus corazones. «Maestro, ¿cómo podemos estar listos para lo que está por venir?», indagó Andrés, la preocupación dibujada en su frente. «Escuchad», comenzó Jesús, elevando su mano en un gesto solemne. «El tiempo se acerca. Habrá señales en el cielo, y la tierra temblará bajo el peso de la incredulidad. Pero no temáis, estas cosas deben suceder. Los que perseveran en la fe serán testigos de mi gloria». Un silencio reverente se apoderó de ellos, y la brisa, suave y tranquila, parecía contener la respiración ante la profundidad de sus palabras. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», preguntó Tomás, con la incertidumbre latiendo en su pecho. «¿Cómo sabemos que estamos en el camino correcto?». «Velad y orad», respondió Jesús, «como el siervo que espera el regreso de su amo. La vigilancia es la clave. Las tribulaciones probarán el corazón, pero aquellos que confían en mí conocerán la paz que sobrepasa todo entendimiento». A medida que sus palabras se asentaban en los corazones de los discípulos, una nueva urgencia comenzó a surgir. Las visiones de lo que estaba por venir se formaban en sus mentes como sombras danzantes. La advertencia de las grandes tribulaciones y la llamada a la fe firme resonaban con la seriedad del momento. De repente, en el horizonte se oyó un estruendo, como un eco de pasos lejanos. Los ojos de los discípulos se abrieron de par en par mientras miraban hacia la fuente del sonido. Era un grupo de escribas y fariseos que se acercaban con semblantes ceñudos como lobos en busca de su presa. «Él ha de ser arrestado», susurró Felipe, el temor incrementándose en su voz. Sin embargo, Jesús, en calma, se mantuvo en pie. «No os preocupéis, lo que debe cumplirse sucederá. Sin embargo, debéis recordar, el Hijo del Hombre será entregado, pero no hay oscuridad que prevalezca en aquellos que viven en la luz», exclamó, sus palabras vibrando con una autoridad divina. Las palabras del Maestro resonaron con reverberaciones de esperanza en sus corazones cansados. Pero en ese instante, la oscura expectativa del futuro fracturó la atmósfera, y su mirada se posó en la multitud que se acercaba, revelando no solo la inminente traición, sino un cumplimiento ineludible de las profecías. «He aquí, la piedra que desecharon los edificadores será la cabeza del ángulo». Así, bajo el brillante sol del amanecer, se encontraron al borde de un precipicio que amenazaba desbordarse. En el susurro del viento y en el crujir de las hojas, el inminente sacrificio del Salvador era el hilo conductor del plan perfecto de Dios. «Lo que aún no sabéis», declaró Jesús con un brillo profundo en sus ojos, «es que tras la oscuridad de la cruz, la esperanza brotará en la resurrección». Así como Job, quien exclamó, «Yo sé que mi Redentor vive, vosotros también seréis testigos de la victoria». A medida que las sombras de la multitud se acercaban, dejó en el aire la certeza de que, a pesar de las pruebas venideras, el capítulo de redención divina apenas comenzaba. La multitud se acercaba rápidamente, trayendo consigo un aire de tensión y confrontación. Los discípulos sentían el peso de cada paso que resonaba en la tierra. Cada gesto de la creciente turba iba cargado de ira y de desconfianza. Pedro, sintiendo el ardor de su sangre, se adelantó, preparado para defender a su maestro a toda costa. Sin embargo, en el fondo, el eco de las palabras de Jesús resonaba en su corazón como un tambor lejano. «No os preocupéis». «Maestro», comenzó Pedro, su voz temblorosa pero firme, ¿permitiremos que nos arrebaten a quien hemos seguido y amado? Estos hombres no pueden comprender la verdad que habita en ti». Jesús, con la mirada fija en la multitud, respondió con calma, «El tiempo de la manifestación de mi gloria ha llegado, y con ello la sombra del sufrimiento debe asentarse. ¿No sabéis que los caminos de Dios son más grandes que nuestros entendimientos?
Mientras las fuerzas del Sanedrín se acercaban, las palabras de Jesús se hicieron más profundas. A cada instante que pasaba, la escena se tornaba más tensa. Los murmullos se intensificaban, y de pronto un rostro conocido apareció en el frente de la multitud. Judas Iscariote, su amigo, aquel que había compartido la mesa con ellos. La angustia se apoderó del grupo. «¿Por qué, Judas?», clamó Juan, con ojos llenos de traición y dolor. «Te hemos tratado como a un hermano, y ahora vendes al Hijo de Dios por monedas de plata». La traición del discípulo resonó con un eco que hizo temblar los corazones. Pero Jesús, mirándolo con amor a pesar de la traición, replicó: «Amigo, lo que has venido a hacer, hazlo pronto». En esas simples palabras, la profundidad del amor divino y la soberanía de Dios se iluminó. Judas se acercó a Jesús y lo besó, marcando el instante en que la sombra del sacrificio se cernía. «Maestro», gritó Pedro, desenfundando su espada, «no lo permitiré». Con un rápido movimiento, cortó la oreja de un sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús, con una majestad que solo él poseía, dijo: «Detente, Pedro. ¿Acaso no debo beber la copa que el Padre me ha dado?». Y, tocando la oreja del herido, la sanó, en un milagro que dejó a todos sin aliento. La agitación de la multitud era palpable. Sin embargo, Jesús habló con autoridad. «Todo esto ha acontecido para que se cumplan las Escrituras. Mirad el cumplimiento de las profecías. Mi camino es el de la redención». Sus palabras no solo desafiaron el odio, sino que sembraron un asombro reverente entre algunos. Mientras la oscuridad comenzaba a rodear el ambiente, un silencio reverente se extendió. Los discípulos, temerosos, se encogieron ante la amenaza, sintiendo que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. Fue Andrés quien rompió el silencio, preguntando con pesar: «¿Qué será de nosotros, Maestro? ¿Nos abandonas en este momento de angustia?». «No temáis», dijo Jesús con ternura. «En la oscuridad encontraréis la luz, y en la muerte, la vida. La obra que comenzamos será consumada. Las puertas del cielo se abrirán para aquellos que persistan en la fe». Entonces, en medio del tumulto, Jesús miró al cielo, y su voz resonó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Los ecos de ese pronunciamiento no solo retumbaron en el monte de los olivos, sino en el corazón de cada quien en la multitud. «Pero un gran misterio está aguardando», dijo Jesús. «Lo que los hombres consideran un final, yo lo convertiré en un nuevo comienzo. Muchos resucitarán y verán mi gloria». Así, en el ocaso de su jornada terrenal, en medio del griterío y la traición, un nuevo plan divino se desplegaba en el horizonte, invitando no solo a sus discípulos, sino a toda la humanidad a abrazar la esperanza que brotaría de la tumba vacía. La promesa de redención y el llamado a la fe permanecían a la espera de un cumplimiento que cambiaría la historia para siempre. A medida que la multitud se agolpaba, un escalofrío recorrió el aire. El Sanedrín se había hecho eco de un oscuro propósito, y los labios de los presentes murmuraban juicios y condenas. Los discípulos, a la sombra de su maestro, observaban con corazones agitados, la traición pesando como un yugo sobre sus almas. La noche comenzaba a tejer su manto, pero el más profundo de los oscuros secretos estaba por revelarse. De pronto, Jesús, conservando su calma divina, habló nuevamente: «Venid, mis amigos, no temáis. Es el momento que ha sido decretado. El sacrificio trae consigo la redención que muchos anhelan, y en su cumplimiento, el mensaje de mi amor será sustentado en cada corazón que permanezca fiel». Las palabras del Maestro, sin embargo, no aliviaron la inquietud de aquellos que le amaban. «¿Y si te llevan, Maestro? ¿Y si jamás regresamos a conocer la paz nuevamente?», preguntó Tomás, sus manos temblando de ansiedad. Las miradas se cruzaron entre los discípulos, sabiendo que su destino se hallaba intrínsecamente unido al de su líder. Judas se retiró de la escena, dejando una corriente de traición en su estela. Con un corazón agitado, se dirigió a aquellos que lo habían sobornado. «Le tengo, le llevo a ustedes. Será entregado por mi señal.
aseguren el precio de su traición. La sombra que caía sobre su alma lo envolvía en un aparente triunfo personal que ocultaba una derrota eterna. A medida que las manos de los soldados se preparaban para apresar a Jesús, él se volvió hacia sus discípulos. No me dejéis. Aquellos que están en su fe permanecerán. Recuerden, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La esperanza aún brillaba en su mirada. Serena, un faro en medio de la tormenta. Los soldados, finalmente, rodearon a Jesús, cuyas palabras resonaban con poder. A mí vinisteis como a un ladrón, pero yo he estado entre vosotros, enseñando y sanando. Por esto es que el profeta Isaías habló de mí. Como oveja fue llevado al matadero, y mudo ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Isaías 53:7. Las señales proféticas se cumplían esa noche, trayendo la inevitable hora del sacrificio. Mientras las manos de los soldados lo sujetaban, Pedro, en su ardiente deseo de proteger, se lanzó hacia adelante, su espada brillando en la penumbra. Pero una voz calma detuvo el alboroto. «Volved, Pedro, porque quien a espada hiere, a espada perecerá». Mateo 26:52. La respuesta de Jesús, llena de amor, hizo claro que debía iniciar el camino hacia la redención. La multitud, confusa por la autoridad del Maestro, comenzó a preguntarse, ¿quién es este hombre que incluso en la traición muestra compasión? Mientras llevaban a Jesús, algunos comenzaban a recordar las palabras de los profetas, acuñadas en sus corazones a lo largo de los años. Aún así, la trama del enemigo se tejía con cuidado. La noche continuaba avanzando, y la historia estaba colisionando con lo que el pueblo jamás podría imaginar. La verdadera batalla no era solo contra la traición, sino contra el pecado y la muerte, en la cual el verdadero Cordero de Dios estaba a punto de llevar el peso del mundo. Un manto de oscuridad se cernía, pero en este momento crítico, la luz de la promesa brillaba. Jesús miró al cielo una vez más, revelando un misterio profundo y antiguamente prometido. Mi redención es para los pobres en espíritu, los que claman a mí en su angustia. En la grieta de este sufrimiento, yo revelaré el camino a la vida eterna. Así, con cada paso hacia el juicio, se sembraba una esperanza renovada. Jesús se dirigía hacia un desenlace inesperado, uno que transformaría el dolor en gloria, la muerte en vida. La revelación del amor de Dios, en forma de sacrificio, estaba brotando, como una semilla en la tierra fértil, lista para renacer. Un nuevo amanecer estaba a la vuelta de esta larga noche, pero su llegada sería un desafío para todos aquellos que luchaban con el misterio divino. ¿Acaso podrán entender el poder de mi sacrificio? Resonaba en las aguas de la fe, llamando a cada alma a participar en el gran designio que estaba por manifestarse. La multitud, sumida en un uso de confusión y miedo, empujaba hacia adelante, mientras los soldados llevaban a Jesús con firmeza. Los discípulos, atónitos, se encontraban en el umbral de lo inconcebible. Cada emoción se arremolinaba en sus corazones, tristeza, temor y, en el fondo, una chispa de esperanza que apenas podía prenderse en la penumbra de la noche. Mientras las brumas de la oscuridad descendían, Jesús fue conducido hacia el lugar del juicio, donde el Sanedrín le aguardaba con corazones cerrados y un odio disfrazado de justicia. En su camino, se encontró con las miradas fulgurantes de aquellos que, en su momento de fe, habían sido parte de las multitudes que clamaban «Hosana». Ahora, esos mismos corazones se habían enfriado, transformando el júbilo en condena. En el camino, unas mujeres lloraban, rompiendo así el silencio tenso. Una de ellas, María Magdalena, clamó: «Maestro, ¿por qué permites esta violencia?». Su voz quebrantada resonó en el aire, y Jesús, en un acto de gracia, se detuvo por un instante. «No lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, llorad más bien por vosotros mismas y por vuestros hijos». Lucas 23:28. Respondió, su voz llena de un amor que trascendía el sufrimiento. A medida que avanzaban,
El eco de las palabras de los profetas resonaban en el aire. Te herirán en la cabeza, pero no en tu cuello. Génesis 3:15. La pequeña llama de esperanza en los corazones de los discípulos titilaba, pero no se apagaba, ya que recordaban las profecías desbordantes de su misión. El gran sacerdote, Caifás, se levantó, ocupando su trono en el juicio. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito?, preguntó con desdén. Jesús, con una mirada serena, respondió, Tú lo has dicho. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Sus palabras eran un súbito trueno en el corazón de los presentes, cargadas de autoridad, desafiando la ceguera de sus almas. Pedro, oculto entre las sombras, temía ser identificado. Su corazón, lleno de amor, vacilaba entre su deseo de seguir a su maestro y el temor a la condena. Un siervo lo reconoció. ¿Tú también andabas con Jesús el Galileo? El fuego interno de Pedro se apagó frente al miedo, negando su vínculo. No sé de qué hablas. Mateo 26:70. Mientras tanto, la noche seguía su curso, y en la quietud del tormento, el cielo parecía encogerse en la agonía. La traición se había consumado, la carga del pecado se estaba levantando, no solo sobre los hombros de Jesús, sino sobre toda la humanidad. El Sanedrín se regocijaba a medida que las palabras de condena caían como sombras sobre el inocente. Las profecías se estaban cumpliendo, un plan más grande se desplegaba en lo oculto. De repente, como un rayo de luz en el abismo, Jesús pronunció, «El tiempo ha llegado, y lo que se ha de cumplir lo sostiene la mano de Dios. En esta entrega la salvación será revelada». Mateo 20:28. Sus seguidores, aunque ensombrecidos por la traición, sentían en su ser una llamada a la perseverancia, sabiendo que el Rey de la Gloria estaba a punto de hacer algo monumental. La noche se volvió un eco del sacrificio eterno, mientras el peso del mundo se acumulaba sobre el Salvador. La oscuridad y la luz, la traición y la redención se entrelazaban en un único diseño celestial. Mientras los ecos de la condena resonaban, un susurro divino atravesó el aire. La victoria se aproxima, y esto es solo el principio del grande misterio que se revelará. Los corazones de los que permanecían fieles temblaban ante esa revelación. La pregunta flotaba en el aire, cargada de expectación. ¿Estará Dios en medio de todo esto? Luego, en el abismo, un murmullo de esperanza floreció. ¿Podría ser que la traición conduzca a un triunfo inesperado? El juicio se desataba como una tormenta en la noche, y mientras Jesús era presentado ante el concilio, las sombras intensas se cernían sobre el lugar. El gran sacerdote, Caifás, lideraba la condena con un fervor desenfrenado, buscando testigos que proclamaran la culpa del Nazareno. Los murmullos de la multitud fuera de la sala aumentaban, alimentando la atmósfera de tensión y ansiedad. Aquellos que habían presenciado su poder y compasión, ahora se alineaban bajo el peso de su propia traición. Uno de los testigos, tembloroso, habló, intentando dar peso a las acusaciones. Este hombre dijo, «Puedo destruir el templo de Dios y en 3 días volver a levantarlo». Mateo 26:61. La frase reverberó en el aire como un eco de la confusión que se apoderaba de todo. Sin embargo, Jesús mantuvo el silencio, la compostura de quien conoce el propósito divino detrás de cada palabra. Caifás, sintiendo la tensión de la habitación, se volvió directamente hacia él y preguntó con fuego en su mirada, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mateo 26:62. En ese momento, el corazón de los discípulos se estrujaba, el miedo se mezclaba con el incesante lamento por lo que se avecinaba. Sin embargo, en el silencio de Jesús había una certeza, una calma en medio del caos que hacía eco del cielo. Fue entonces cuando el sumo sacerdote se aproximó aún más, sus palabras llenas de rabia. «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Mateo 26:63. La sala estaba en un intenso suspenso, las respiraciones contenidas.
Fue en este oscuro rincón del juicio donde Jesús, con la voz serena pero firme, rompió el silencio. Tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Esa declaración, llena de autoridad y revelación, hizo tambalear el corazón de cada oyente. El gran pecado de la fe y la incredulidad se trazaba en sus rostros, mientras la ira se encendía en los labios de Caifás. Rasgándose los vestiduras gritó: «¡Ha blasfemado! ¿Qué aún necesitamos testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia». Mateo 26, 65. El clamor de los presentes se elevó. La condena estaba sellada. Mientras tanto, Pedro, tembloroso y atormentado, permanecía afuera, su corazón dividido. Las palabras de su maestro resonaban en su mente mientras escuchaba a otros hablar de la traición. Temía el reproche, y, a medida que la noche se profundizaba, su propia oscuridad interior se hacía palpable. Un cernirse de angustia lo envolvió cuando escuchó el canto del gallo, y recordó la advertencia de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26, 34. En el juicio, las miradas se dirigían, al unísono, hacia Jesús. La condena estaba plena, y un sentimiento de desesperanza se apoderaba de los corazones de los que esperaban la salvación. Sin embargo, en el silencio de la noche, mientras el mundo parecía perder la fe, una voz suave pero poderosa se alzaba entre las nubes. Era un susurro de esperanza. «No temáis. En mi entrega, la salvación está al alcance de los que creen». Mientras el consejo iba ganando odio, Jesús sabía que el dolor no era el final del camino, sino la apertura hacia un esplendor futuro oculto a los ojos de los hombres. En lo profundo de su alma, él hizo una oración silenciosa al Padre, quien había trazado el elaborado plan desde el principio de los tiempos. La noche siguió su curso, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se acercaba a la revelación más grandiosa que la humanidad jamás habría conocido. La sombra de la traición echaba una larga penumbra, mas la luz de la redención estaba por manifestarse. «Este es solo el principio del gran misterio que se revelará», dijo el susurro en el aire, mientras el cielo temblaba con la llegada de algo extraordinario. La pregunta latía en el aire, más grande que la condena misma: ¿qué podrá suceder cuando las sombras se disipan y la luz del mundo finalmente asome su rostro? Mientras la condena fue pronunciada, la noche cubría la escena con un manto de pesadez. Jesús, de pie, enfrentaba la ira del consejo, quienes estaban llenos de rabia y venganza. Caifás, desbordante de soberbia, giró hacia los demás miembros del Sanedrín. «¿Qué os parece?», inquirió con voz atronadora, buscando aprobación para la sentencia que ya había sido sellada en sus corazones. Los miembros del consejo, con miradas fijas y corazones endurecidos, clamaron: «Es digno de muerte». Mateo 26, 66. La decisión pareció resonar como un trueno en la sala. Sin embargo, ahí estaba Jesús, en medio de ellos, sereno, como el cordero que es llevado al matadero, la esperanza del mundo encerrada en silencio. Los guardias se acercaron, listos para llevar a cabo la sentencia. Golpes y burlas empezaron a lloviznar sobre él. Un puño se cerró y recibió un golpe, acompañando cada refuerzo de dolor con burlas. «Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó?». Mateo 26, 68. En aquel momento, la oscuridad revelaba realmente quiénes eran los hombres que lo juzgaban. Ellos no solo desechaban al Hijo de Dios, estaban ignorando su propia salvación. Mientras tanto, afuera, Pedro, abrumado por el horror de la situación y la traición que había presenciado, se vio envuelto en la tempestad de sus propios temores. «No sé de qué habláis», decía repetidamente, su voz arrastrada por una corriente de desesperación. El gallo cantó por segunda vez, y el eco resonó en su alma. Cada canto era un recordatorio. La mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro cuando el gallo cantó por tercera vez. En ese instante, el dolor de la negación atravesó el corazón del discípulo como un rayo.
las lágrimas brotaron, y saliendo afuera lloró amargamente. Mateo 26:75. Dentro del tribunal, los corazones de los condenadores eran como piedra, ciegos a la verdad. Caifás, en su furia, no sabía que estaba cumpliendo las escrituras que habían sido predichas, pues el mismo Dios había hablado a través de los profetas que el Mesías sufriría por la humanidad. La ira del hombre nunca puede frustrar el plan perfecto de Dios. Mientras se transcurría la noche, los cielos comenzaron a murmurar el relámpago de lo que estaba por venir. Las velas temblaban y la tierra misma suspiraba en anticipación. Dios ya había designado el día de la redención. Los ángeles observaban con gran expectativa, preguntándose cómo se revelaría este misterioso plan de salvación. La espera crecía y el tiempo parecía dilatarse. Fue entonces que un eco resplandeciente de promesa se desprendió en el aire. «Este es el Cordero que lleva el pecado del mundo», resonó en el cielo, clamor de la esperanza que aún estaba por manifestarse. En medio de la noche oscura se gestaba la luz más brillante que había de brillar en la historia. He aquí el plan eterno que está siendo tejido en medio del sufrimiento y las sombras. Y mientras los corazones endurecidos se entregaban a la desesperanza, el hilo rojo de la redención se comenzaba a trazar, y la historia estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta vibró nuevamente: ¿qué milagros esperan al amanecer del día en que la salvación emerja gloriosa y victoriosa? La noche continuó su curso, cargada de pesares y sombras. En la sala del consejo, los miembros del Sanedrín, llenos de indignación, ahora se ensañaban con el justo, viendo satisfacción en su crueldad. Jesús, por su parte, permanecía firme, indiferente a la indignidad de su juicio. Era evidente que los hombres no comprendían la gravedad de su acto. Estaban a punto de cometer el pecado más grande que la humanidad jamás había conocido. Los guardias continuaban con sus burlas, azotando y escupiendo al maestro. «¿Dónde está tu poder, oh Cristo?», se oía entre las risas burlonas. Sin embargo, la atmósfera de desesperación y abuso solo podía ofender a Dios, quien, con sangre de su propio Hijo, anhelaría redimir a aquellos que creían que eran los jueces. Mientras, más allá de las paredes del consejo, el cielo parecía cargarse con el peso del dolor. En el Monte de los Olivos, unos pocos fieles aún guiaban sus corazones en oración, implorando por la salvación del pueblo. Entre ellos se hallaba un grupo de mujeres fervientes, quienes, sin temor, buscaban consuelo en la promesa del Salvador. «¿No será hoy cuando nuestros ojos vean su gloria?», murmuraban en su íntima comunión, ignorantes del sacrificio que se ejecutarían por el pueblo. Fue en ese momento que el corazón de Caifás comenzó a vivir el eco de una inquietud. Las palabras del profeta Isaías resonaban en su mente. «Ciertamente llevó nuestras enfermedades y padeció nuestros dolores». Isaías, sin embargo, su orgullo nubló la verdad. Se aferraba a su posición y poder, despreciando el amor inmenso que se manifestaba en la persona de Cristo. Entonces, en la oscuridad de esa sala, un nuevo giro se produjo. El magistrado romano, Poncio Pilato, recibió la noticia de lo acontecido en el consejo. Con una pereza inicial, se preparó para buscar respuestas en lo que parecía un escándalo. «No perderé mi tiempo en las rencillas de este pueblo», pensó, pero un presentimiento lo movió a actuar. Se apoderó de su manto de autoridad, sabiendo que el destino de millones estaba a punto de cruzarse con el camino de su vida. Cuando finalmente se presentó ante Jesús, la tensión era palpable. Pilato, escudriñando aquel rostro sereno, preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Juan 18:33. Fue en ese instante cuando Jesús, en total control de su silencio, reveló su propósito. «Tú lo dices, mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. Las palabras de Cristo resonaban como un eco de verdad en las mentes de quienes le rodeaban, aunque su obstinación les impedía reconocerlo.
Los restablecimientos de la luz y la esperanza emergían del juicio. El Hijo del Hombre, el Mesías prometido, estaba atado en la redención de su creación. Las profecías antiguas comenzaban a encontrarse en cada errante paso de la condena. Sin embargo, la revelación divina aguardaba un momento crucial. ¿Dónde está la fuerza del Creador cuando la criatura le juzga?, se preguntaban los ángeles en suspenso, observando el cumplimiento de su designio eterno. Los clamorosos corazones del pueblo que exigían la crucifixión emergían de la oscuridad. «Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos», clamaron, ciegos a la redención que se ofrecía ante ellos. En los cielos, el anhelo por la humanidad era palpable, el sacrificio estaba a la vista, y cada latido susurraba promesas de restauración. A medida que la noche avanzaba, los planes de Dios se tejían en un glorioso desenlace, a pesar de la abrumadora oscuridad. La pregunta se gestaba en el aire. ¿Qué revelaciones triunfantes aguardaban su cumplimiento en el vertiginoso amanecer, cuando el Hijo de Dios tuviera que ser levantado y glorificado como el Cordero que quita el pecado del mundo? A medida que la noche envolvía la ciudad de Jerusalén, el juicio de Jesús se desbordaba en rabia y clamor. Las voces de los líderes religiosos exigían su condena, como si la oscuridad de su corazón buscara devorar la luz que se manifestaba ante ellos. En la sala del Sanedrín, el ambiente se había convertido en un torbellino de acusaciones. La figura de Jesús permanecía erguida, imperturbable, mientras la injusticia se ejecutaba. Caifás, con su autoridad usurpada, preguntó: «¿Qué tienes que decir en tu defensa?». Pero el silencio de Jesús resonó con más fuerza que 1000 palabras. Su rostro, iluminado por la tenue luz de las antorchas, reflejaba no solo el sufrimiento, sino la providencia divina que se estaba tejiendo en esa oscura noche. «¿No respondes nada?», insistió Caifás, temiendo que la verdad de su inocencia pudiera avivar las dudas en los corazones de los que lo rodeaban. Sin embargo, Jesús sabía que su misión iba más allá de este juicio terrenal. Era la hora de ser entregado, y cada minuto contaba para el cumplimiento de las profecías, como estaba escrito en el libro de Isaías. «Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades». Isaías 53:5. Mientras tanto, Pedro, afuera del juicio, ardía en deseos de defender a su maestro, pero también se encontraba abrumado por el miedo. El gallo cantó una vez más, y en cada trino la carga de su traición se hacía más pesada. «No puedo ser el que le niegue», reflexionaba él, mientras el recuerdo de las palabras de Jesús seguía retumbando en su mente. Al interior de la sala, el clamor alcanzó su cúspide. «¿Qué mal ha hecho?», preguntó Pilato, quien había llegado a ser parte del trágico teatro que se estaba representando. El gobernador romano, quien deseaba asumir la distancia del asunto, encontró que la indignación del pueblo crecía con cada respuesta que el Salvador daba, cada uno acercándose más al clamor de sangre. «Si es rey, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no nos muestra su poder?», se preguntaban algunos entre murmullos. Pero el silencio de Jesús, aunque de apariencia inocente, era la fuerza que sostenía todo el peso del mundo. Él conocía los corazones de los hombres, sabía que la humanidad habría de ser redimida a través de su sacrificio. La condena fue pronunciada, y las falseadas acusaciones encontraron eco en las voces de la multitud. «¡Crucifícalo!», clamaba la gente, como si su grito pudiera borrar la luz que había traído sus vidas. Deseaban un ídolo, un rey terrenal que los liberara de sus opresores, en lugar de entender que la verdadera liberación se hallaba en su entrega. Mientras la multitud crecía más frenética, en el cielo, como un eco distante, resonaban las palabras de profecía. «Tus enemigos serán tus pies, y sobre ellos reinarás». Salmos 110:1. El gran paradoja del plan divino se desarrollaba. El sacrificio del Cordero llevaría a la victoria sobre el pecado y la muerte. Con el destino sellado, Jesús fue conducido al Calvario. Las sombras que lo seguían llevaban consigo el eco de la redención que cambiaría la historia. En medio de lo que parecía desolación, los ángeles del cielo aguardaban expectantes. La caída de cada gota de sangre era un susurro de una nueva vida que renacería.
La creación ansía la revelación de los hijos de Dios. El amor divino estaba cernido en ese oscuro manto. Mientras caminaba hacia el lugar de la ejecución, Jesús miró a la multitud. Sus ojos, llenos de compasión, abrazaban la pérdida y el dolor, pero eran firmes al mismo tiempo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Oró, iluminando aún más la oscuridad que los rodeaba. La traición, la condena y la ira del hombre eran insignificantes frente a la magnitud de su amor. Cuando finalmente llegaron al monte, la atmósfera se tornó sobrecogedora. La cruz, emblema de dolor y sacrificio, alzaría a Jesús como el puente de salvación entre la humanidad y el Padre. Y así, en la agonía que se avecinaba, se desplegaría un plan más allá de la comprensión humana. Un misterio antiguo resplandecía en la sangre del justo. En medio de la Inquisición, en el corazón del caos, se gestaba una pregunta aún más profunda que los ecos de la condena. ¿Qué revelaciones de fe aguardan en la hora de la oscuridad, cuando la luz del mundo es levantada en sacrificio? Dios estaba a punto de escribir el capítulo más sublime de redención que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. En las sombras del sacrificio, los vislumbres de la resurrección estaban a punto de convertirse en una realidad gloriosa.